Este cuadro, el siguiente, por favor, el cuadro que está en la lámina 45, este cuadro que va recopilando los distintos tratados con su comité y paralelamente vemos los mecanismos, digamos, de control. Tenemos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Comité de Derechos Humanos, SPR, y desde luego este comité lo que hace, recibe la presentación de informes, recibe y tramita y emite observaciones y recomendaciones sobre comunicaciones de los estados y también recibe denuncias o comunicaciones de individuos en lo particular y desde luego formula observaciones generales sobre el cumplimiento del tratado. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con su comité respectivo que realiza estas funciones. La Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial con su comité respectivo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con su comité respectivo, la Convención de los Derechos del Niño, que pues, estaba ahorita platicando de la importancia que va a tener la Convención y el rango que ahora tiene en todos los conflictos de naturaleza familiar, desde luego tiene su comité. La Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Este es un catálogo de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Con esto yo creo que tenemos un panorama muy interesante. Para mayor información, consulte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahí tiene la página de todos los comités, está en el catálogo de observaciones generales, y hay información mucho también de la labor que se están haciendo, tanto en procedimientos especiales, órganos de la Carta de las Naciones Unidas, como en mecanismos no convencionales. Yo creo que esta página del Alto Comisionado es fundamental para manejar estos temas del sistema universal de los derechos humanos. Bueno, vamos a pasar ahora, ya con más limitación, digamos, geográfica, pues al mecanismo que yo creo que está llamado a ser pues el más cercano a nosotros, no solo por la geografía, sino por la vinculación y por la labor que tanto la Comisión como la Corte, fíjense ustedes que digamos que uno de los grandes fundadores de la Corte Interamericana fue un gran jurista mexicano, Héctor Fix Zamudio, que fue presidente de la Corte, y también tuvo la participación del doctor Sergio García Ramírez también como miembro de la Corte. Actualmente no hay ningún mexicano en la Corte Interamericana, pero desde luego pues esto nos da idea de que pues paradójicamente México es fundador de la Corte, pero no aceptó la competencia contenciosa de la Corte sino hasta 1998. Fíjense ustedes que esta evolución ha sido pues muy dramática. Como van a ver en las notas de pie de página del documento donde está desarrollado todo esto que estamos viendo, pues los pactos internacionales son de 1966 y México vino ratificando todos estos tratados a partir del gobierno de Miguel de la Madrid en 1980. Van a ver que gran parte de los tratados, desde luego anteriores a 1980, pues fueron ratificados hasta esa fecha por el impulso que le dio Miguel de la Madrid. Claro, sabía que pues, eso iba a ser letra muerta en México, y la verdad, sincera y honestamente, era letra muerta en México. Por ahí había una que otra resolución que de pasadita y de manera ilustrativa hablaba de algún tratado, pero esto no, hasta que se llevó acá, primero después con el presidente Fox en 1998, que perdón, no fue Fox, fue todavía el presidente anterior, Zedillo, que se reconoce la competencia contenciosa de la Corte. 18 años después, 1998,
Luego el presidente Fox lleva a cabo una serie de retiro de reservas y de interpretaciones, declaraciones interpretativas de muchos tratados y elimina la pena de muerte de la Constitución mexicana. Se reforma el artículo 22 para desaparecer la pena de muerte. ¿Se acuerdan ustedes esa regulación tan simpática que tenía el artículo 22 que prohibía la pena de muerte, salvo para el parricida, el salteador de caminos, el pirata y a los delitos graves del orden militar? Así decía el artículo 22. Y el artículo 14 decía, nadie puede ser privado de la vida, la propiedad, posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio. Ya no se puede privar de la vida porque está prohibida la privación de la vida en el artículo 22, esto fue en el 2000, y hasta el 2011, pues lleva esta evolución pues muy dramática, muy tortuosa, a reconocer este rango que tienen estos tratados internacionales y en materia universal, pues los pactos de 1966, fíjense cuánto tiempo ha pasado de 1966 hasta el 2012. Es una barbaridad, una evolución por muy tortuosa. Ahorita comentaba con la magistrada Ariadna la cuestión de que, pues yo sí creo que este es el gran legado del presidente Calderón, así como que nos cuesta mucho trabajo en medio de la guerra contra el narcotráfico reconocer algún logro, pues yo creo que este es el gran logro porque le da un poder a la ciudadanía importantísimo, fundamental. Este es darle un poder a la gente que no tenía. Y desde luego, pues reconocer y poner en el centro los derechos humanos y volver a lo que debe ser, que toda la actividad gubernamental está en función del hombre y no al revés, ¿verdad? Este es el proceso de evolución normal y natural. Pero sí no hay que perder la capacidad de asombro. No faltó alguna periodista que dijo que esto era una apuesta al día de México. Pues sí, quizá una apuesta al día, pero también, como acertadamente lo comentó la magistrada Barajas Monjarras el día de ayer, pues también nos pone, por lo menos a nivel normativo, en los parámetros más altos, en el estándar más alto en materia de derechos humanos. Ahora, la responsabilidad que tenemos, sobre todo los que estamos en el sistema de administración de justicia, de pues no hacer locuras, ¿verdad?, que tanto le preocupan al ministro Azuela en lo que les leí el día de ayer, ¿no? Y también fomentar pues las reformas que son indispensables para que esto camine adecuadamente y se ventile. El día de ayer veíamos pues esta cuestión tan interesante de qué pasa cuando se hace ese control de convencionalidad, digamos, en una segunda instancia y la otra parte pues no tiene amparo. El caso de la materia penal o el caso de la materia contenciosa administrativa, no hay que ir muy lejos. Piensen ustedes si en un recurso de reclamación el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hace un control de convencionalidad ex oficio y falla en contra de la autoridad, esa determinación se quedó firme porque la autoridad en el contencioso administrativo no tiene amparo, no tiene legitimación activa para promover la acción de amparo. Entonces, pues es grave, ¿no? Yo creo que ahí nos falta un amparoide, una cuestión de constitucionalidad a la mexicana, algún recurso para que sí, como decía el ministro Cosío ayer, y de verdad que es una reflexión interesante, para que el control difuso, pues finalmente sea controlado por el control concentrado, ¿no? Entonces, finalmente, para que se mezclen los dos y que finalmente, pues, la última palabra en ese control, pues la tenga la Suprema Corte, ¿verdad? De otra manera, pues, tanto lo que le preocupaba, no sé si vieron la sesión completa cuando se discutió este tema, que le preocupó mucho al ministro Aguirre Anguiano, que son los que votaron en contra en todo, y decía, bueno, y finalmente, ¿dónde queda la Suprema Corte? Y en el modelo que presentó el ministro Cosío, que está en el expediente de varios, pues se ve muy claramente cómo deben de cruzarse control de convencionalidad difuso sobre control concentrado, pero faltan los instrumentos procesales para hacerlo. Debe haber esos mecanismos procesales cuando no hay amparo de la otra parte.
Eso es una preocupación que pues, debería resolverse, por lo menos en la ley de amparo, pero parece que no viene así. Dándole legitimación para que en esos supuestos, solo en ese supuesto, y solo para esa cuestión, se pueda promover amparo por la autoridad del Ministerio Público o la autoridad demandada en el contencioso, que sería muy interesante. Bueno, vamos a platicar, vamos a iniciar, por lo pronto, antes del receso, con los instrumentos internacionales del sistema interamericano para dedicar un poco de más tiempo, incluso para ver la página de la Corte Interamericana con detalle y todo lo demás. Adelante, por favor. Principales instrumentos internacionales del sistema interamericano. La Organización de Estados Americanos es una organización internacional, regional, creada por la Carta de Bogotá, adoptada en la 9ª Conferencia Internacional Americana el 30 de abril de 1948. La OEA está compuesta actualmente por 35 estados. La evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos puede concretarse en las siguientes etapas. 1. La adopción de la Carta de Organización de Estados Americanos el 30 de abril de 1948. 2. La aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 2 de mayo de 1948. Aquí destacamos que la Declaración Americana de Derechos Humanos es anterior a la Declaración Universal. Es un dato así para esos datos curiosos. Adelante. 3. La creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 1959. Fíjense ustedes otro dato curioso en el sistema interamericano. Se crea la Comisión Interamericana como un órgano basado en la Carta de la OEA. La Comisión Interamericana se crea primero que la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, primero se crea el órgano y luego lo que iba a controlar. Entonces, es un dato también muy curioso de la evolución del sistema interamericano. Además, adelante. 4. La enmienda de la Carta de la OEA por el Protocolo de Buenos Aires de 27 de febrero de 1967. 5. La ratificación por los distintos estados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 y la instalación de la Corte Interamericana creada en este instrumento. También ese es otro dato interesante. En 1969 se aprueba la Convención Americana, sin embargo México se adhiere también en los 80 a la Convención Americana, entonces pues eso ha sido una evolución también para el caso de México pues muy retardada, y la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte hasta 1998. Adelante. 6. La celebración de distintos tratados en el ámbito interamericano sobre temas específicos. Adelante. Mm, 4.21. La protección de los derechos humanos basado en la Carta de la OEA. La Carta de la OEA, en su versión original, contenía referencias a los derechos humanos en el preámbulo, en el artículo 5, inciso J, hoy artículo 3.1, y en el artículo 13,